En tiempos donde la opresión pesaba como cadenas sobre el alma de Israel, un niño fue anunciado para romper yugos y humillar a los enemigos de Dios. Su fuerza no vendría de espada forjada por manos humanas, sino del poder mismo del Altísimo. Hoy conocerás la verdadera historia de Sansón y Dalila, contada como nunca antes la has escuchado. Suscríbete, dale like y acompáñanos hasta el final, porque esta historia cambiará la manera en que ves la fe, la fuerza y la traición. En los días en que los jueces gobernaban Israel, el pueblo había vuelto a olvidar al Señor su Dios. Sus corazones se inclinaban hacia ídolos de madera y piedra, y el cielo permanecía cerrado sobre ellos. Durante 40 años, los filisteos dominaron sobre las tribus, oprimiéndolas con impuestos, violencia y temor. En una aldea de la tribu de Dan, vivía un hombre llamado Manoa y su esposa, cuyo nombre no ha llegado a nosotros, pero cuyo corazón era conocido por el Señor. Ellos no tenían hijos, y la tristeza de la esterilidad los acompañaba como sombra silenciosa en cada amanecer. Fue en uno de esos días grises que la eternidad irrumpió en su cotidianidad. La mujer estaba sola en el campo, recogiendo hierbas, cuando un hombre de apariencia distinta a cualquier otro se acercó. Su túnica brillaba con un resplandor que no era de este mundo, y sus ojos reflejaban el cielo. «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos», dijo el mensajero con voz que parecía contener tanto la firmeza de la justicia como la ternura del amor eterno. «Pero concebirás y darás a luz un hijo, y desde el vientre será nazareo para Dios. No beberá vino ni licor, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». El corazón de la mujer latió con fuerza, no de miedo, sino de una certeza que no se podía explicar. Al llegar a casa, contó a Manoa lo ocurrido, describiendo la mirada del hombre, su voz y el fuego que ardía en sus palabras. «¿Qué dijo?», preguntó Manoa con incredulidad. «¿Qué tendrás un hijo, y será consagrado al Señor?». «Sí», y me dio instrucciones precisas: «No beber vino ni cosa impura. Todo lo que me dijo lo guardaré». «Si tal cosa ha de cumplirse», dijo Manoa, mirando al cielo, «que el Señor vuelva a enviarlo para enseñarnos cómo criar al niño». Y así fue que, días después, el mensajero regresó, y esta vez Manoa lo vio con sus propios ojos. Preguntó con humildad cómo debían educar al niño, y el ángel repitió las palabras: «Todo lo que dije a tu mujer, guárdalo. El niño será nazareo desde el vientre hasta el día de su muerte». Cuando Manoa quiso ofrecerle comida, el ángel rehusó, diciendo: «Si quieres ofrecer algo, ofrécelo al Señor». Y al encenderse el altar, el mensajero subió en la llama hacia el cielo, y Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra. Con el tiempo, la promesa se cumplió. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. Desde pequeño, la fuerza de Dios se movía en él como un río oculto bajo la tierra. Sus ojos brillaban con determinación, y su espíritu ardía como fuego que aún no conoce su propósito. Los años pasaron, y Sansón creció no solo en estatura, sino en un vigor que no podía ser explicado por la naturaleza humana. Sus manos, aún jóvenes, podían desgarrar un madero grueso como si fuera una rama seca. Sus pasos resonaban firmes, y su mirada parecía atravesar la sombra del miedo. Desde temprana edad, Sansón aprendió que su fuerza no le pertenecía, era un don del Dios de Israel, un sello del pacto que lo distinguía de todos los hombres. Su cabello, largo y nunca tocado por la navaja, caía como un manto que recordaba su consagración. Sin embargo, la juventud es terreno fértil para la imprudencia, y aunque la fuerza de Sansón era divina,
su corazón aún aprendía a discernir el camino recto. Un día, Sansón descendió a Timnat, ciudad de los filisteos. Allí vio a una mujer de belleza singular, y al volver, dijo a su padre y a su madre: «He visto a una mujer en Timnat, de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por esposa». Manoa y su esposa se miraron con inquietud. «¿No hay acaso mujer entre las hijas de tu pueblo?», preguntó su padre. «¿Por qué quieres tomar esposa de entre los incircuncisos filisteos?». Sansón respondió con voz firme: «Ella me agrada, tómenmela por esposa». Sus padres no sabían que aquello formaba parte del plan del Señor, quien buscaba ocasión contra los filisteos. Cuando Sansón iba de camino con sus padres, se apartó por un sendero solitario. Fue entonces que un rugido desgarró el aire. Un león joven, con ojos encendidos, saltó hacia él. Sin espada ni lanza, Sansón se lanzó contra la bestia, y la fuerza del Espíritu del Señor vino sobre él. Con sus propias manos, desgarró al león como quien desgarra a un cabrito. El polvo se levantó, y el rugido se apagó en un instante. Sin decir nada a sus padres, regresó al camino, como si nada hubiera ocurrido. Días después, regresó para tomar a su esposa. En el mismo lugar donde había matado al león, vio que en el cadáver había un enjambre de abejas y miel. Tomó un poco con las manos y comió, dándole también a sus padres, sin contarles de dónde venía. La boda se celebró con banquete, y como era costumbre, Sansón propuso un acertijo a los 30 compañeros filisteos que le acompañaban. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lo adivinaban en 7 días, les daría 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Si no, ellos tendrían que dárselos a él. Los filisteos, incapaces de resolverlo, fueron a la esposa de Sansón y la presionaron: «Seduce a tu marido, y arráncale la respuesta, o quemaremos tu casa y a tu familia». Ella lloró ante Sansón día tras día, hasta que él, cansado, le reveló el secreto. Entonces ella lo contó a los filisteos, quienes, antes de que cayera el sol del 7º día, respondieron: «¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que el león?». Sansón comprendió la traición y, con ira, dijo: «Si no hubierais arado con mi novilla, no habríais resuelto mi acertijo». El Espíritu del Señor vino sobre él, y bajó a Ascalón, donde mató a 30 hombres. Tomó sus ropas y las entregó a los que habían adivinado. Luego, furioso, volvió a la casa de su padre. Pero mientras Sansón se ausentaba, su esposa fue dada a uno de sus compañeros. Así comenzaba una cadena de conflictos, venganzas y batallas que harían temblar a los filisteos. La noticia del hombre que podía matar a un león con las manos, derrotar a decenas de guerreros sin armas y burlar al ejército filisteo se extendió como fuego en rastrojo. Sansón se convirtió en leyenda viviente, temido por sus enemigos, admirado por su pueblo, y, a veces, incomprendido por todos. Su fuerza era un misterio para los filisteos. Intentaban atraparlo una y otra vez, pero siempre escapaba, dejando tras de sí ruinas y hombres derrotados. Sin embargo, cada victoria suya venía acompañada de una tensión creciente. Los filisteos no olvidaban, y su sed de venganza crecía día a día. Tiempo después, Sansón fue a visitar a su esposa, pero su suegro le dijo: «Pensé que la habías rechazado, así que se la di a tu compañero. Su hermana menor es más hermosa, puedes tomarla a ella». La humillación ardió en el corazón de Sansón. Enfurecido, capturó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2, colocó antorchas encendidas entre ellas, y las soltó en los campos de los filisteos. El fuego se extendió por trigales,
viñedos y olivares, dejando la tierra negra y estéril. Al descubrir quién había hecho aquello, los filisteos quemaron a la mujer de Sansón y a su padre. La tragedia se convirtió en chispa para una nueva ola de violencia. Sansón, al enterarse, juró: si así actuáis, no descansaré hasta vengarme de vosotros. Y los hirió con gran mortandad. Después se retiró a vivir en una cueva en la peña de Etam. Los filisteos subieron y acamparon contra Judá, exigiendo la entrega de Sansón. 3000 hombres de Judá fueron a la peña y le dijeron: ¿no sabes que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón respondió: como ellos me hicieron, así les hice yo. Aceptó ir con ellos, pero con la condición de que no lo matarían ellos mismos. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos. Cuando estos se abalanzaron sobre él, el Espíritu del Señor vino con poder, y las cuerdas que lo ataban se deshicieron como lino quemado. Tomó una quijada fresca de asno y, con ella, mató a 1000 hombres. Al terminar, exclamó: con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he vencido a 1000 hombres. Cansado y sediento después de la batalla, clamó al Señor: tú has dado esta gran victoria a tu siervo, y ahora moriré de sed en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió una hendidura en Lei, y de allí brotó agua. Sansón bebió, recobró fuerzas, y llamó a aquel lugar Enacoré. Por 20 años, Sansón juzgó a Israel en los días de la opresión filistea. Su nombre provocaba temor en las ciudades enemigas y esperanza en los pueblos de Israel. Pero junto con la fama, crecía su confianza en sí mismo, y esa sería la puerta por donde entraría la caída. En los días en que Sansón ya era un juez reconocido en Israel, su fuerza era legendaria, pero su corazón seguía siendo vulnerable ante la belleza y las caricias de las mujeres. Había conocido muchas, pero ninguna marcaría su destino como lo haría Dalila. Dalila vivía en el valle de Sorek, tierra de viñedos y perfumes. Era mujer de mirada profunda, labios suaves y palabras dulces como la miel, pero con un corazón donde la ambición y el interés podían más que el amor. No se sabe cómo exactamente se cruzaron sus caminos, pero cuando Sansón la vio, sus pasos se detuvieron. Ella le sonrió con una mezcla de misterio y promesa, y desde ese momento, comenzó un lazo que lo llevaría al límite. Sansón pasaba horas en su casa, escuchando su voz y contándole historias de sus hazañas. Dalila reía, admiraba y parecía interesarse en cada detalle, pero en secreto su nombre ya había llegado a oídos de los príncipes filisteos. Una noche, en la penumbra de su hogar, Dalila recibió la visita de hombres encapuchados. Eran enviados de los gobernantes filisteos. Sedúcelo, le dijeron, y descubre el secreto de su gran fuerza, para que podamos dominarlo y atarlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. La tentación era demasiado grande. Dalila, con voz segura, aceptó el trato. Así comenzó el juego más peligroso de su vida. Al día siguiente, Dalila preguntó a Sansón mientras jugaba con sus trenzas: dime, ¿en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podría ser atado para ser dominado? Sansón sonrió, consciente del peligro de revelar la verdad. Si me atan con 7 cuerdas frescas que aún no estén secas, quedaré débil como cualquier hombre. Dalila esperó a que Sansón se durmiera y lo ató con las cuerdas. En una habitación cercana, hombres esperaban escondidos. Sansón, los filisteos sobre ti, gritó ella. Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. Los hombres huyeron, y Dalila fingió sorpresa. Te has burlado de mí, dijo Dalila, fingiendo tristeza. Dime ahora de verdad cómo podría ser atado.
Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, seré débil, respondió Sansón. Ella repitió la trampa, pero otra vez Sansón se liberó con facilidad. Dalila insistió, hasta ahora me has engañado, dime cómo podría atarte. Sansón dijo, si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con la tela del telar y la aseguras con la estaca, quedaré débil. Dalila lo hizo mientras dormía, y de nuevo gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Él arrancó la estaca, el telar y la tela. Dalila, frustrada pero persistente, lo presionaba cada día con sus palabras. Sansón, sin saberlo, se acercaba cada vez más al límite, porque el amor que sentía por ella lo cegaba ante el peligro que representaba. Los días pasaban y Dalila no desistía. Sus palabras eran como gotas persistentes cayendo sobre una roca, pequeñas, pero constantes, hasta desgastar incluso la piedra más dura. Sansón, que había resistido ejércitos y bestias salvajes, no supo resistir el encanto venenoso de una mujer decidida a venderlo. Dalila lo miraba con ojos húmedos y voz herida. ¿Cómo puedes decir que me amas, si tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces, y aún no me has dicho en qué consiste tu gran fuerza. Sansón se sintió atrapado entre el amor y la presión constante. Día tras día, Dalila repetía la pregunta, hasta que su alma se sintió angustiada hasta la muerte. En un momento de debilidad, Sansón la miró fijamente y habló con voz grave, navaja nunca ha pasado sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí, y quedaré débil como cualquier hombre. Dalila, conteniendo su emoción, supo que esta vez había dicho la verdad. Envió un mensaje a los príncipes filisteos, subid ahora, porque me ha abierto su corazón. Esa noche, Sansón durmió sobre las rodillas de Dalila. Ella acarició su cabello como siempre, pero esta vez, mientras él caía en un sueño profundo, llamó a un hombre para que rapara las 7 trenzas de su cabeza. Con cada mechón que caía, también caía el símbolo de su pacto con Dios. La fuerza que lo había acompañado toda su vida lo abandonó, como un río que se retira dejando el lecho seco. Dalila gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó pensando, saldré como las otras veces, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos se abalanzaron sobre él, lo ataron y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza, donde lo encerraron en una cárcel, atado con cadenas de bronce, y lo obligaron a moler el grano como esclavo. Pero mientras trabajaba en la oscuridad de su celda, su cabello comenzó a crecer de nuevo, como señal silenciosa de que Dios aún no había terminado su obra en él. Las cadenas que aprisionaban a Sansón eran fuertes, pero no podían contener la determinación que ardía en su corazón. Los años de humillación y sufrimiento no habían quebrantado su fe. Encerrado entre los pilares del templo de Dagón, rodeado por los líderes filisteos que se mofaban de él, Sansón alzó su mirada al cielo, buscando la fuerza que Dios aún podía darle. Sansón susurrando con voz profunda, Señor, vuelve a darme fuerza solo esta vez, que mis ojos vean la caída de quienes me han humillado. Los filisteos se acercaban, riendo y celebrando, mientras Sansón era llevado al centro del gran templo, donde miles se habían reunido para admirar su captura. Allí, encadenado, su cabello había comenzado a crecer nuevamente, símbolo de la esperanza que aún latía en su interior. Filisteo, miren al hombre que pensó que podía desafiar a Dagón. Ahora, sin fuerza, no es más que un juguete en nuestras manos. Sansón cerró los ojos y sintió la presencia de Dios, el susurro de su poder descendiendo sobre él.
Con un grito que resonó en todo el templo, Sansón pidió que lo acercaran a los pilares que sostenían la estructura. Sansón, Dios mío, haz que mi muerte sea la victoria de tu pueblo, que los filisteos recuerden hoy que solo tú eres fuerte. Con un esfuerzo sobrehumano, apoyó sus manos sobre los pilares. Cada fibra de su cuerpo temblaba, cada músculo se tensaba. Los filisteos se burlaban, confiados en que su fuerza había desaparecido para siempre. Pero Sansón, confiando en la promesa divina, empujó con todo su poder. El templo crujió, los pilares cedieron y la estructura comenzó a derrumbarse. Miles de filisteos cayeron entre los escombros, atrapados por la destrucción que él había desencadenado. La venganza final de Sansón fue completa. Había derribado a sus enemigos, y con ellos, a quienes lo habían subestimado. Entre los escombros, Sansón cayó también, exhausto y mortalmente herido. Sus ojos se cerraron por última vez, y un silencio solemne llenó el lugar. Su vida había terminado, pero su historia sería recordada para siempre, como el hombre que, aún traicionado y debilitado, encontró la fuerza de Dios para cumplir su destino y vengar a su pueblo. Así murió Sansón, el hombre fuerte, cuya fe y poder no dependían solo de su cuerpo, sino de su confianza en el Señor. Su acto final se convirtió en leyenda, recordando que la fuerza verdadera no reside en el hombre, sino en Dios que lo sostiene hasta el último aliento. Así terminó la vida de Sansón, el hombre que, a pesar de la traición y el dolor, nunca perdió su fe. Su acto final no solo derribó a sus enemigos, sino que también dejó un legado de valentía y confianza en Dios que perduraría por generaciones. Su historia nos recuerda que, aunque enfrentemos traiciones y dificultades, la fuerza divina siempre puede obrar milagros imposibles. Si te conmovió la historia de Sansón y Dalila, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario contándonos qué parte te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias bíblicas que inspiran y enseñan.